Voces del Agro. Anochecer andino. Buenas tardes, ¿qué tal amigos de las 7 provincias de la región de Amazonas? Bienvenidos a una nueva emisión de Voces del Agro, Anochecer Andino, un espacio generado cuando el sol se oculta, la experiencia toma la palabra. En conducción, Nayeli Fernández, y hoy vamos a hablar de uno de los motores vitales en nuestra región y es la ganadería, pero desde una perspectiva de sanidad del animal. Pero antes de iniciar con nuestros temas para esta emisión, vamos a agradecer a nuestros medios de difusión: Diario El Clarín, valiente, veraz e independiente. Radio El Clarín en los 106.5 FM, creciendo contigo. Y Clarín TV por el canal 12 en señal abierta. Apostamos por ti. Además, estamos en todas las redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y es la sanidad animal junto a la prevención de enfermedades. Y es que los temas para el día de hoy son bastante interesantes porque tengamos en cuenta que un rebaño sano no solo presenta condiciones para el animal, sino que también nuestro bolsillo está contento. Cuando los animales están enfermos, no solo es una pena, sino que es una inversión la que se tiene que realizar. ¿Sabían ustedes que muchas de las enfermedades que atacan a nuestros animales y que de cierta manera los llegan a enfermarse o incluso a que se mueran, se pueden prevenir con un cuidado y sobre todo evitar con el calendario y un buen manejo de las vacunas? Hoy vamos a poder aprender a ponerles un escudo a nuestro hato. Pero para continuar hablando de los temas que tenemos preparados para esta emisión, vamos a volver, pero después de la pausa comercial. Voces del Agro. Anochecer andino. Voces del Agro. Anochecer andino. Ya estamos de regreso en nuestro programa Voces del Agro, Anochecer Andino. Y como lo anunciábamos, hoy vamos a tocar un tema bastante importante para los productores y es la sanidad animal y cómo es que podemos prevenir ciertamente algunas de estas enfermedades teniendo en cuenta varios protocolos de salubridad. En este sentido, cuando mencionábamos que dentro de quizás la producción en la ganadería, cuando los animales se enferman, ciertamente es triste, pero realmente si empezamos a ver los costos que genera, también es importante analizarlos, puesto que un animal enfermo, si hablamos de, por ejemplo, una vaca, pierde 3 litros diarios porque está ciertamente débil por algunas enfermedades, quizás tiene parásitos incluso, entonces quizás dentro de ese día lo vemos como una pérdida menor, pero si empezamos a multiplicar, las cifras son alarmantes, ya que se podría hablar de más o menos 90 litros de leche. Si por ejemplo el precio de esta es de $1.20 por litro, esos son aproximadamente 108 soles, los que realmente se han perdido. Y de esta manera, por ejemplo, si se multiplica el cálculo y no solo tenemos dentro de nuestra producción una vaca enferma, sino son 10, 20 vacas, y estamos hablando de por lo menos 1.000, 2.000 soles, que lo que realmente sí significa una pérdida bastante significativa para los productores y ganaderos. Y de cierta manera hay enfermedades que se pueden producir quizás con el calendario sanitario y una vacuna que realmente
realmente dentro del mercado quizás tiene un precio módico, pero como productores no hemos estado atentos quizás a este calendario de vacunación. Ocurren ciertas enfermedades que atacan a nuestros animales. Aquí se presentan 3 costos que muchas veces no hemos analizado dentro de este sector cuando nuestros animales se enferman. El primer costo es el costo de los medicamentos. Tengamos en cuenta de que por estas enfermedades muchos de los animales van a requerir de medicamento, de vacunas, de un veterinario que vaya a revisarlas. El segundo costo, y que realmente es más grande y quizás menos visible, es la leche o el peso que el animal deja de producir, ciertamente porque está enfermo, y tengamos en cuenta de que muchas veces estos animales no se enferman por un día o por 2, a veces tienden pasando semanas enfermos, entonces realmente la producción tiende a bajar. Y el tercer costo, que muchas veces no se tiene en cuenta, es el que probablemente casi nadie ha calculado, y es el riesgo si es que el animal llega a morirse. Y esto es que la inversión que el ganadero ha realizado ciertamente se va a perder porque el animal ha muerto. Entonces tengamos en cuenta que hay muchos ganaderos que tienen dentro de sus potreros muchos animales de raza fina, y estos tienen un costo diferente a quizás otras razas dentro del mercado. Entonces es importante que analicemos estos costos, ya que nos permiten también empezar a evaluar la importancia que tiene ciertamente estar al pendiente como productores de las vacunas que tienen que tener nuestros ganados, estar atentos también a alguna clase de epidemias que se den dentro del lugar en el que están estos animales, y aquí podemos evitar ciertas enfermedades, y una de estas también hablando es la rabia silvestre, y es muchas veces producida por los murciélagos en zonas, por ejemplo, de ceja de selva. Entonces tengamos en cuenta que hay muchos productores que dejan a sus animales al aire libre, en el ambiente, entonces están más propensos a que contraigan estas enfermedades. Y por ejemplo, hablando en el caso de provincias de nuestra región de Amazonas, en Bagua y en Utcubamba. Entonces, como productores también tener en cuenta esto, porque son peligros a los que también están sumergidos nuestros animales de cierta manera. En la ganadería de Amazonas, donde la mayoría de las familias, por ejemplo, tienen entre 5 y 30 vacas, perder más o menos 2 o 3 litros diarios o animales, en este caso, si es que llegan a enfermarse gravemente, si perdemos 2 o 3 animales en un año, y quizás por enfermedades que se pudieron prevenir, pueden significar la diferencia entre una temporada mala y una temporada buena de producción. Tengamos en cuenta que muchos de estos trabajan no solo vendiendo la carne y la leche de estos animales que producen, sino que trabajan directamente con algunos productores de lácteos, de productos derivados, y realmente significa una pérdida bastante significativa para estas personas, ya que la producción ciertamente baja. En este sentido, vamos a ver un video que tenemos preparado para ustedes también, y después del video vamos a comentar un poco y vamos a seguir hablando de parte de esas enfermedades que hay que estar pendientes como productores y ganaderos para poder evitar que nuestros animales no solo enfermen, sino que lleguen a consecuencias fatales como la muerte. Si les dijera que la sanidad animal es esencial para nuestro futuro, ¿qué pensarían? ¿Que el impacto de los sistemas de sanidad animal en la salud humana, los medios de sustento y los ecosistemas nunca han sido tan importante? A medida que el mundo ha ido evolucionando, nos hemos dado cuenta de que, para protegerlo, tenemos que implicarnos en los grandes problemas que nos afectan a todos: la salud mundial, las pandemias, el cambio climático, la seguridad alimentaria y las economías. Todas estas cuestiones están interconectadas y la sanidad animal desempeña un papel clave. Fundada en 1924 como OIE, la Organización Mundial de Sanidad Animal es la autoridad mundial en materia de sanidad animal, que trabaja más allá de las fronteras para mejorar la sanidad de los animales y, por tanto, nuestro futuro. Enfrentarse a los nuevos retos que derivan de nuestra tradición significa también renovar nuestra identidad corporativa. Aunque nuestra identidad corporativa se ha mejorado y reorientado, los temas centrales de los que nos ocupamos siguen siendo los mismos. Llevamos casi 100 años en la vanguardia del control de las enfermedades animales.
Ayudamos a los responsables políticos y a los gobiernos a crear un futuro en el que los animales y los seres humanos se beneficien y se apoyen mutuamente. Nos dimos cuenta de que el impacto sería un futuro más sostenible, en el que los medios de sustento se transforman, las economías se impulsan y el mundo es más seguro y saludable para todos. Nuestra misión es mejorar la sanidad animal en todo el mundo, garantizando así un futuro mejor para todos. Trabajamos con más de 180 miembros para proteger la sanidad de los animales y la salud de los seres humanos y el planeta. La ciencia siempre ha sido la columna vertebral de nuestro enfoque y adoptamos los avances en tecnología, medicina y la atención sanitaria veterinaria basados en pruebas científicas. Nos centramos en iniciativas globales liderando y diseñando protocolos con base científica para gestionar los brotes antes de que se conviertan en una amenaza para la salud pública, los medios de sustento y el comercio internacional. No actuamos de forma aislada, sino estableciendo asociaciones estratégicas con otras organizaciones internacionales. ¿Me creerían ahora si les dijera que la sanidad animal es esencial para nuestro futuro? La sanidad de los animales es nuestra salud. Es la salud de todos. Para saber más sobre la Organización Mundial de Sanidad Animal, visite nuestro sitio web www.woa.org. Ciertamente, como lo mencionaba el video, hablar de sanidad animal no es solo hablar de la salud de estos animales, sino que también es hablar de la salud de todos, puesto que muchos de estos sirven posteriormente para comercializarse y terminan en clientes como nosotros que diariamente llegamos a consumir carne y leche de estos animales. Hablamos de, por ejemplo, algunas de las enfermedades frecuentes en nuestra región de Amazonas. Ya mencionábamos un poco antes del video y es esta rabia silvestre. Y hay que tener en cuenta provincias de ceja de selva como por ejemplo Bagua, Utcubamba, Rodríguez de Mendoza y las zonas bajas de Bongará. En este sentido, es responsable, por ejemplo, de esta enfermedad el murciélago vampiro, un animal que se alimenta de la sangre de estos animales y que es el principal reservorio de la rabia en América Latina. De cierta manera, los datos son bastante escalofriantes. Realmente hay cifras bastante altas que se han producido durante estos años, yendo a un contexto un poco nacional en nuestro país, y es que mientras los registros oficiales hablan de, por ejemplo, cientos de muertes, la realidad en el campo supera más o menos las 500 reses muertas el año pasado por esta causa, generando alrededor de, por ejemplo, costos asociados entre 148,000 y 206,000 dólares anuales solo en pérdidas directas por estos animales que producen ciertamente la rabia silvestre en el ganado. El dato que realmente impacta más en nuestro contexto local, en la región de Amazonas, es que durante el 2020 y el 2023 los brotes de rabia silvestre en nuestro departamento aumentaron de manera alarmante, y es que en el 2020 se registraron solo 11 brotes, en el 2021 se han subido a 24, en el 2022 a 29 brotes, en el 2023 a 51 brotes. Y la cifra sigue aumentando en los últimos años. Esto significa que durante estos 3 años la incidencia casi se ha quintuplicado en nuestra región, y ciertamente hay algunas de acciones que se han empezado a tomar, y es que en este sentido, por ejemplo, con lo de la rabia silvestre, SENASA ejecuta acciones permanentes de control de rabia silvestre en 14 departamentos de nuestro país, incluyendo Amazonas, Cajamarca, San Martín y Huánuco. Ya más o menos en 2013 se han vacunado aproximadamente 130,000 animales en el país. La clave, de cierta manera, es esta vacunación periódica que se realiza en los bovinos y equinos. Y aquí viene el dato que realmente quizás dentro de las cifras lo tomamos quizás a la ligera, pero si hablamos en términos económicos, un estudio demostró que vacunar al 100% de los animales que tenemos a nuestro cargo es
1.7 veces más beneficioso en términos económicos que a veces el porcentaje actual de las vacunaciones, porque cada sol invertido en vacunas evita 5 soles en que nosotros vamos a tener que invertir en medicamentos, en veterinarios y muchas veces incluso en reponer ese animal, quizás trayendo otros de otras razas. Entonces, ¿cómo reconocer? Bueno, ya hemos hablado un poco de estas estadísticas, pero ¿cómo reconocer si somos productores o ganaderos que nuestro animal está afectado por esta enfermedad de la rabia silvestre? Y es bastante fácil. El ganado infectado por este murciélago muestra signos nerviosos progresivos. Uno de estos es que primero tiende a caminar en círculos, incapacidad muchas veces para tragar, exceso de salivación, incluso empieza a tener debilidad en los cuartos traseros que avanzan hacia al final de esta fase, que es la parálisis total, y finalmente el animal muere. No hay tratamiento posible hasta el momento. La única herramienta como prevención ante esta es la vacunación y estar atentos sobre todo a que el animal, si quizás hemos visto que dentro de los animales que tenemos hay uno que ya ha sido mordido, entonces quizás tomar medidas un poco más de seguridad para evitar que próximos animales también de cierta manera sean infectados y perder de manera progresiva parte quizás de la producción tengamos en cuenta. Si por ejemplo ustedes como productores ven una mordida en el cuello de, por ejemplo, sus vacas al amanecer, porque tengamos en cuenta que estos animales atacan en la noche cuando nadie los está viendo y de cierta manera también se ayudan de la oscuridad, y que muchas veces hay productores que viven lejos de quizás en donde están sus animales. Entonces, si por la mañana cuando nos despertamos vemos una mordida en el cuello de nuestros animales, esas marcas son de murciélago vampiro que transmite esta rabia silvestre. No esperar a que el animal muera, quizás llamar inmediatamente a expertos, a especialistas, lo más cercano posible que tengamos, o incluso en algunas ciudades se han recurrido, por ejemplo, a instituciones como el SENASA, y sobre todo hay que actuar con mayor rapidez durante las 48 primeras horas, entonces evitando que el animal ciertamente muera y quizás podamos tener el animal todavía que se restaure. Entonces esto es bastante importante tenerlo en cuenta, y es que enfermedades frecuentes en la región de Amazonas no solo son la rabia silvestre, sino que también tenemos el anthrax y carbunclo, que estos son muchas veces los enemigos que duermen en la tierra y no los tenemos en cuenta en algunas ocasiones. Y es que estos son causados por una bacteria Bacillus, y es una de las enfermedades más temidas ciertamente en este sector de la ganadería, porque tienen una característica bastante alarmante, y es que sus esporas sobreviven en el suelo durante décadas. Incluso se han encontrado estudios que han sobrevivido a esta bacteria a más de 70 años, esperando ciertamente las condiciones adecuadas para activarse. Una vez que un campo quedó contaminado para siempre si no se maneja correctamente y quizás no se toma acciones para evitar que se den las condiciones adecuadas para que éste se empiece a activar. La forma más frecuente en el que el ganado presenta los síntomas es la sobreaguda y aguda. La forma sobreaguda se caracteriza porque el animal evoluciona hacia la muerte en muy poco tiempo. Realmente se habla desde la infección que ha tenido, quizás de 24 horas. Entonces el animal muere dentro de estas 24 horas que ha sido contaminado, y muchas veces sin presentar muchos síntomas visibles. Ciertamente se agrava el animal y de repente
encontramos ya al día siguiente nuestro animal muerto. Y la forma aguda es que aquí sí el animal presenta síntomas, como por ejemplo fiebre alta, excitación seguida de depresión. El animal muchas veces deja de comer también durante este tiempo, pierde la coordinación motora de sus extremidades, tiene convulsiones y posteriormente muere el animal. Uno de los síntomas más reconocibles al encontrar, por ejemplo, el animal muerto, porque muchas veces el productor va al día siguiente y quizás un día antes no había presentado ningún síntoma, como lo mencionamos, y se encuentra por la mañana siguiente con el animal muerto. Entonces se pregunta qué fue lo que pasó, y sobre todo tengamos en cuenta que quizás no encontró alguna mordedura de otro animal, entonces se pregunta qué es lo que ha pasado. Entonces, uno de estos síntomas es que al abrir el cadáver, las esporas que estaban encapsuladas dentro del cuerpo se liberan al aire y al suelo, contaminando de cierta manera también más la zona. Entonces, muchas veces quizás negligentemente vamos y vemos el animal muerto y lo abrimos para saber qué es lo que ha pasado, pero tengamos en cuenta que aún puede seguir contaminándose el medio ambiente y quizás a los animales que también están cercanos a este. De cierta manera también, por ejemplo, uno de los síntomas más reconocidos al encontrar también estos animales es el marcado meteorismo, es decir, el abdomen inflado, escaso rigor motriz, porque el cuerpo se descompone bastante rápido a comparación de cuando, por ejemplo, los animales mueren por causas naturales. Entonces, y sobre todo salida de sangre oscura por los orificios naturales como la nariz, la boca, las orejas. Entonces, tener por ahí algunas precauciones si vemos que quizás nuestro animal está muerto y presenta de cierta manera también estos signos. Entonces es bastante, necesitamos un protocolo de seguridad en el que no podemos ir y exponernos también quizás a solo abrir el animal, sino que necesitamos sobre todo de un poco verificar si es que tiene estos síntomas, también recurrir quizás a algunos protocolos para de cierta manera no exponer a los demás animales y sobre todo no generar más contaminación dentro del ambiente. Lo más importante es que para el ganadero de la región de Amazonas es saber que un animal muerto por anthrax, por ejemplo, no debe ser abierto ni movido del lugar en donde se ha encontrado este animal. Al abrir este cadáver, como lo mencionaba, las esporas pueden salir al aire y al suelo y se liberan, y sobre todo generamos más contaminación y tengamos en cuenta que esta bacteria sobrevive dentro del ambiente por muchas décadas y busca recién para activarse las condiciones necesarias. Entonces esto es bastante importante. El cadáver debe ser incinerado o enterrado profundamente para evitar de cierta manera que otros animales, quizás que tenemos por ahí perros, también lo desentierren y lo vayan a comer. Tocar al animal, por ejemplo, muchas veces lo que hacemos, ¿no? Vemos los animales muertos y nuestra primera reacción es ir y tocarlos directamente, quizás con las manos expuestas, sin guantes, algún tipo de protección. Entonces, esto es bastante peligroso porque esta bacteria, el anthrax, puede infectar a las personas a través de, por ejemplo, heridas que tengamos en la piel, quizás tenemos heridas abiertas en la mano, entonces pueden ser también un puente para nosotros podernos infectar. En este sentido, por ejemplo, uno de los métodos con los que podemos enfrentar el anthrax es importante y es la vacunación. En este sentido, es la única protección realmente eficaz que se tiene, ya que esta bacteria está dentro del medio ambiente y muchas veces, por más que realicemos periódicamente o constantemente algún tipo de limpiezas en donde en el ambiente en el que están nuestros animales puede seguir estando esta bacteria. Entonces es importante que se vacune contra esta. En zonas donde hubo, por ejemplo, ya casos, quizás hay algunos productores que ya tuvieron casos de animales que murieron a causa del anthrax, nunca se debe dejar de vacunar a los demás animales que también tenemos. Aunque pasen años de que ya quizás haya pasado ese brote, quizás fue hace 20 años, igual tenemos que vacunarlos porque esta bacteria es bastante resistente. Porque tengamos en cuenta que estas esporas están todavía en el
suelo esperando a infectar a más animales. Una sequía intensa, por ejemplo, y escasez de lluvias frecuentes en muchas regiones o provincias puede traer muchas más esporas dentro de la superficie en la que están estos animales. La apertura de terrenos vírgenes o la remoción de suelos en zonas ganaderas de la selva son momentos de riesgo particular. Vacunar contra esta bacteria y sobre todo para prevenir el anthrax y carbunclo es bastante de cierta manera importante y no es un gasto que tengamos que verlo de cierta manera que se desperdicia, sino que es una obligación como productores si es que posteriormente no queremos sufrir de consecuencias peores como la pérdida de nuestros animales, ya que muchas veces decimos, uy, pero de ese gasto me puedo librar porque tendría que vacunar, quizás aquí lo vemos como un gasto mínimo porque hablamos de 1, 10, 20 vacas, pero hay muchos productores que tienen 100, 200, entonces cuando hacen sus cálculos en la vacunación dicen, quizás me puedo librar por ahí de este gasto y no lo hago y lo dejo pasar, entonces eso es exactamente el momento de mayor riesgo, porque estos animales están totalmente vulnerables a que enfermedades y bacterias como estas las ataquen. Entonces es bastante importante porque las esporas nunca se van a ir del ambiente, ya que solo lo único que están esperando es que de cierta manera se active las condiciones adecuadas para que se puedan contagiar. Otro también de, por ejemplo, hablando de las enfermedades que quizás ataquen a nuestros animales, y es que muchas veces también estos tienden a tener parásitos internos y externos. Si hablamos, por ejemplo, de la mosca, la garrapata e incluso la alicuya. Y esto se habla un poco más en zonas húmedas, quizás, y es que la alicuya es conocida popularmente con este nombre, pero es Fasciola hepática y es un gusano plano de aproximadamente 2.5 a 3.5 centímetros de largo. Este animal vive dentro del hígado del ganado bovino y también puede infectar a los humanos. Es considerada la segunda enfermedad parasitaria económicamente más importante en la ganadería de nuestro país. Los números por contagios y sobre todo por pérdidas de animales que han sufrido ciertamente de este gusano son bastante alarmantes, ya que se habla de al menos 50 millones de dólares al año solo en ganado vacuno en nuestro país. A nivel mundial, por ejemplo, las pérdidas son mucho más elevadas, ya que se habla de 3.200 millones de dólares anuales que se pierden por animales que han muerto por este gusano. Y si se suman, por ejemplo, el costo de la producción, estamos hablando de muchos dólares más, puesto que estos animales al morir también la producción para el ganadero baja bastante. Pero si ya hablamos quizás de un contexto local, un estudio que se ha realizado por nuestra Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza nos habla que en 5 distritos de nuestra región se encontró una prevalencia de este gusano del 59.5% en el ganado bovino. Esto significa que de cada 10, 6 vacas en zonas de nuestra región tienen este gusano conocido como la alicuya. Entonces es realmente alarmante. Por ejemplo, hay distritos que tienen mayor afluencia con estos animales afectados, y uno de estos lugares es Diambras-Bamba y La Florida, con alta prevalencia, seguidos de, por ejemplo, Molinopampa y Huambo, con parásitos gastrointestinales. Lo que hace este animal es bastante devastador porque realmente es un poco silencioso los síntomas que empieza a tener, y es que en la fase aguda en la que se desarrolla este gusano migra desde el intestino hasta el hígado en tan solo 3 a 5 meses, destruyendo prácticamente todo el tejido a su paso.
En la fase ya, si hablamos un poco de quizás la fase crónica, este gusano se instala en los conductos biliares del hígado, donde puede vivir muchísimos años y quizás el ganadero tampoco percibe algunos síntomas porque quizás el animal tampoco los presenta. Los efectos ciertamente cuando ya se pasa a una fase bastante grave, productivos son la pérdida de entre más o menos el 8 y el 20% de la producción de leche, dependiendo del grado de infestación en el que está el animal. Además, la pérdida del 8% de la ganancia quizás que este animal presentaba y la disminución del 11% de la eficiencia de conversión alimenticia. Eso significa que de cierta manera el animal sigue comiendo quizás el alimento que nosotros le brindemos, pero de cierta manera el porcentaje de sólidos totales que este va a presentar va a disminuir bastante, no solo en sólidos totales, hablamos de por ejemplo la proteína, la grasa y el calcio que este tiene. El hígado decomisado significa una pérdida ciertamente directa para el dinero del ganadero, porque tengamos en cuenta que estos animales llegan a morir también si es que no se actúa correctamente. ¿Cómo es que nosotros vemos que nuestros animales se pueden infectar? El ciclo de este gusano de la licuya incluye un caracol de agua como huésped interno. El ganado se infecta al pastar cerca de, por ejemplo, ríos cercanos al lugar en donde se encuentran muchas veces, e incluso en acequias, lagunas o zonas encharcadas que se pueden presentar cercanas al lugar en donde quizás ellos salen a pastear, donde muchas veces está el caracol que lleva las larvas de este parásito. Por eso la licuya es más prevalente en zonas bastante húmedas de nuestra región de Amazonas. Este parásito puede llegar hasta más o menos los 4.500 metros sobre el nivel del mar, adoptándose a prácticamente todos los pisos ecológicos de nuestra región. Es bastante importante porque muchas veces quizás decimos el lugar en donde van a estar nuestro ganado está cerca quizás a una fuente de agua y lo vemos quizás en algún momento también como reducción de costos también en el tema de que nuestros animales pueden beber esta agua, pero no nos damos cuenta que puede ser un foco infeccioso para que enfermedades o gusanos como estos de la licuya también de cierta manera infecten a nuestros animales y se llegue a un desenlace fatal como la muerte y la pérdida posterior también de esta inversión que se realiza. Si usted, por ejemplo, es ganadero en nuestra región de Amazonas y tiene varias de las vacas que utiliza para la producción de leche y de carne y come normal, ¿no? No muestra ningún síntoma de quizás que esté enferma, pero ya no engorda y al contrario, produce menos leche, baja de peso, se ve mucho más débil, se pone en algunas ocasiones amarillenta en las mucosas. Lo primero que se tiene que pensar es en que puede tener este gusano de la licuya y esta vaca tiene ciertamente dentro un animal que de cierta manera lo va a llevar a la muerte si es que no se toman acciones inmediatas. Eso en cuanto a, por ejemplo, ¿no? Parásitos de los que se hablaba quizás internos que pueden de cierta manera enfermar a nuestros animales. Pero si ya hablamos de, por ejemplo, quizás parásitos externos, vamos a hablar de cierta manera como la garrapata y muchas veces incluso la mosca, animales que de cierta manera también transmiten varias enfermedades. Y es que dos principales enfermedades transmitidas por la garrapata en zonas tradicionales en nuestra región de Amazonas son la anaplasmosis y la piroplasmosis, ¿sí? Y estas bacterias lo que de cierta manera atacan a los glóbulos rojos del animal produciendo anemia progresiva. En este sentido vamos a seguir hablando de parte de las enfermedades y desglosando más información y sobre todo los signos y síntomas que pueden hacer que ustedes productores y ganaderos que nos están viendo en esta emisión puedan también detectar a tiempo y salvar a sus animales. Vamos a ver otro de los videos que tenemos preparado para ustedes y continuamos comentando. Los bovinos durante toda su vida deben ser sometidos
a un completo esquema de vacunación para prevenir muchas enfermedades. Queremos destacar 3 en el siguiente informe: el carbón sintomático, la brucelosis bovina y la fiebre aftosa. El estado de salud del ganado bovino depende exclusivamente de la sanidad con que se trate el animal en el hato, ya que de un cuidado deficiente se pueden generar enfermedades tales como tuberculosis, estomatitis vesicular, rabia, neumonía, rinotraqueitis, entre otras, siendo la brucelosis, la fiebre aftosa y el carbón las afecciones más frecuentes. Nosotros aquí tratamos hacerle la inmunización a la vaca con vacunas de carbón y de brucela, pues según el ciclo que mande el gobierno, que mande las autoridades sanitarias, y tratamos de poner una vacuna de carbón faltando un mes o 2 meses para que el animal vaya a parir, para que a través del calor el animal quede con su inmunidad total. La brucelosis bovina infecciosa se refleja por mortinato y nacimiento de animales débiles, retención de placenta e infertilidad. También se puede comprobar que el ejemplar esté infectado realizando con la sangre un examen de laboratorio. Para esta enfermedad no existe una cura, lo único adecuado es prevenirla mediante la vacuna a las hembras en los 3 y 8 meses. Pienso que alguien que tenga 3 o 4 vaquitas esté pendiente de eso. Si su vaca le parió y le aborta o hay mortinatos, animales que nacen muertos, empiece a mirar qué pasa, ¿no? ¿Qué puede estar pasando? Es una prueba muy fácil, con la placenta o con el cadáver, un pedacito se lleva al ICA o avisar a la autoridad sanitaria. Yo sé que eso no lo hace mucha gente. La fiebre aftosa se caracteriza por ser una enfermedad bacteriana que se contagia por medio del aire y se nota en los bovinos cuando tienen ampollas en la boca, heridas en el morro y las patas, úlceras en fosas nasales y sangrado en la ubre. Los síntomas más comunes son la disminución en la ingesta de comida, el estremecimiento en las patas y una frecuente actitud de pereza. La vacuna es obligatoria para comercializar la producción y se realiza a partir de los 6 meses 2 veces al año. Para combatirla no hay tratamiento y con los animales enfermos se recomienda sacrificarlos, quemarlos y enterrarlos para prevenir propagación. La vacunación no da el 100% de protección, una vacunación da el 80% de protección. Entonces mucha gente dice, no, es que a mi animal le dio aftosa y usted me la vacunó. Eso puede pasar. La vacuna nunca da el 100% de protección. Pues si mi vecino no hace un plan sanitario como lo tengo yo estoy perdiendo el tiempo. Entonces de ahí la importancia, estos programas son buenos para difundir que todos tenemos que vacunar. El carbón sintomático es una infección que puede causar la muerte en los bovinos. Se presenta con la inflamación en las patas, bultos y tumores en el cuello y cadera. Suele atacar a los animales aproximadamente a los 7 meses. Solo se puede prevenir vacunando a los 4 meses de edad y reforzando a los 5 meses. Es importante tener en cuenta que solo se infectan los animales no vacunados y que puede ser transmitida por medio del pasto o heridas abiertas. Cuando el animal, digamos, viene de épocas muy secas y comienza a llover, eso lo estresa. Se produce carbón o al revés. Normalmente los problemas de carbón se producen en el cambio de estación, de mucho invierno a pasar a verano o de mucho verano a pasar a invierno. Ahí es cuando se necesita que el animal esté vacunado con su plan de vacunación, eso le ayuda bastante para que el animal no vaya a enfermarse. No olvide que el compromiso de vacunar a sus bovinos no solo es por mejorar los parámetros reproductivos y productivos del hato, también porque la brucelosis y tuberculosis son enfermedades zoonóticas, es decir, que se pueden transmitir a su familia. Y es que lo que se trata es no solo de concientizar a los productores y ganaderos en que ciertamente estas vacunas y el control que se tenga periódicamente no van a tener una protección, ya lo decía, del 100%, sino que de un 80%, pero se habla de que hay altas probabilidades de que no se pierda en su totalidad a los animales. En este sentido de, por ejemplo, quizás vacunamos a nuestros animales y pensamos, pero ¿por qué se muere y se sigue infectando de algunas bacterias, virus, de algunos animales, si es que yo los vacuno periódicamente? Y es que tengamos en cuenta de que muchas veces hay quizás por ahí nuestros vecinos que no han cumplido con el carnet sanitario, no tienen todas las vacunas completas de sus animales, y muchos de estos virus, enfermedades que se propagan por el aire, por el suelo, entonces pueden llegar a contaminar también
también a nuestros animales. En este sentido es importante tomar conciencia como productores, ganaderos, ciertamente en que tenemos que tener este control periódico, no solo de las vacunas, sino que también de la desparasitación. En este sentido vamos a hacer un recuento un poco de cierta manera de las enfermedades que estábamos hablando para ya pasar a otro de los temas que tenemos preparados, y es que hablábamos de enfermedades, una como la rabia silvestre, otra el anthrax y carbunclo. Otros también de los animales que afectan son los parásitos internos y externos como las moscas, las garrapatas muchas veces, y el costo que tienen estas enfermedades. En este bloque vamos a hablar ya un poco del calendario sanitario. Es bastante importante porque muchas veces como productores tenemos bastante cantidad de animales y decimos, pero me voy a ahorrar este dinerito, quizás lo utilizo para alimentos, para el balanceado, quizás implemento más y los dejo de vacunar, pero tengamos en cuenta que hay estudios que ya afirman que por cada 5 soles o por cada sol que nosotros invertimos en vacunación, nos ahorramos entre 5 y 10 soles posteriormente en medicamentos, producto de que estos animales se enfermen. Y realmente son cifras que nos ayudan también a que empecemos a tomar conciencia en que estos animales necesitan, no de una vez, quizás muchas veces decimos, pero ya lo vacuné ya una vez, pero ¿hace cuánto? Hace 2 años, hace 3 años, y quizás se necesita todavía constante, de cierta manera, desparasitación, continuar también con estas vacunas que son periódicamente, a veces se refuerzan las dosis que ya se inyectaron a estos animales, y de cierta manera algunos no toman la importancia adecuada a este calendario sanitario, y muchas veces como productores que tenemos a gran escala muchos animales en cuanto a la ganadería, quizás perdemos incluso los carnets sanitarios de estos animales y no recordamos las vacunas que ya tienen o las que faltan. Entonces es bastante importante porque muchos veterinarios también, para que diagnostiquen, van a pedir estos, y de cierta manera también van a ayudar al diagnóstico oportuno que puede de cierta manera generar también estos especialistas. Y es que uno de los puntos críticos, por ejemplo, que conlleva este tema, y menos quizás extendidos dentro del campo, es que las vacunas ciertamente son proteínas biológicas que pierden su eficacia si es que están expuestas extremadamente al calor. Entonces se tiene que tener también de cierta manera esta cadena de frío que las mantenga, y es que la mayoría de vacunas veterinarias deben conservarse entre los 2 y 8 grados Celsius desde que salen del laboratorio hasta que se logra aplicar al animal. Entonces esto es bastante importante porque muchas veces quizás también como productores podemos también de cierta manera estar alertas si vemos que quizás las vacunas han sido expuestas antes de que se inyecten a nuestros animales, quizás a condiciones del ambiente, muchas veces a calor extremo cuando vivimos en provincias con condiciones climatológicas bastante extremas. Entonces tengamos en cuenta que aquí la vacuna pierde bastante eficacia y puede ser que se aplique a nuestro animal, pero no tenga de cierta manera las mismas propiedades. Las vacunas son claves en nuestra región de Amazonas porque tengamos en cuenta que ya hemos visto que en muchas provincias ciertamente son propensas a muchos de estos virus, enfermedades, producto no solo de animales, sino que también de parásitos externos que ciertamente se pueden combatir también, y sobre todo, ¿no? Algunos, como por ejemplo, ya lo hablábamos del anthrax, que es una bacteria que puede perdurar en el medio ambiente. Entonces la vacuna anual, sobre todo para los animales, es obligatoria en todas las zonas con ya historial previamente. Así hayan pasado quizás 20 años, 30 años de algún contagio que se haya registrado, es importante tener en cuenta que también se tiene que vacunar anualmente a nuestros animales para evitar rebrotes o próximos brotes de esta bacteria. En Amazonas hay zonas en ceja de selva y selva alta donde se han registrado casos, y la vacuna de cierta manera contra esta bacteria tiene costos bajos y su aplicación es bastante sencilla.
sencilla. Entonces esto es bastante importante, ya que muchas veces como productores o como ganaderos no tomamos la importancia que se merece a las vacunas y tener un constante seguimiento con el carnet de vacunación. Por ejemplo, el SENASA realiza semestralmente campañas de vacunación en muchas de las provincias de nuestra región de Amazonas, y es que se ha empezado a tomar en cuenta los altos índices de brotes de muchas de estas enfermedades, y es que es importante como productores también tener en cuenta y estar quizás bastante informados en las diferentes plataformas digitales de esta institución, y quizás participar de estas campañas también, y que tengamos en cuenta que, por ejemplo, hay muchas enfermedades que no matan a nuestros animales directamente al ganado quizás que tenemos adultos, sino que desde bastante temprana edad, incluso en el video lo mencionaba, desde los 4 meses pueden estar afectados por muchos de estos virus y enfermedades que se transportan por el aire, el suelo, incluso en afluencias de agua también cercanas a donde están nuestros animales. De cierta manera, para muchos productores, por ejemplo en la región de Amazonas, no desparasitan constantemente a los animales, incluso ni siquiera anualmente. Entonces esto también pasa por un tema de, por ejemplo, el certificado sanitario, que es bastante importante, y es que se recomienda también periódicamente realizar la desparasitación de estos animales, y se habla más o menos de un aproximado entre 3 meses o cada vez que veamos también que quizás dentro de nuestro contexto también se ha realizado un brote, vemos que quizás una amenaza directa quizás del vecino que tuvo de cierta manera brote bastante extremo de parásitos, entonces también tomar las medidas adecuadas como productores y no esperar quizás a que nuestros animales desarrollen síntomas graves que posteriormente lleven a la muerte. Con esto hemos terminado la primera parte de nuestro programa Voces del Agro. Vamos a volver para seguir desarrollando el tema que tenemos preparado para el día de hoy, pero esto después de la pausa comercial. Voces del Agro. Anochecer Andino. Ya estamos de regreso en nuestro programa Voces del Agro, Anochecer Andino, y vamos a hacer un resumen de varios de los temas que ya hemos ido tratando anteriormente en este bloque. Y es que hemos hablado de, por ejemplo, cuán importante es la sanidad animal y de cierta manera prevenir también ciertas enfermedades. Hablábamos en un inicio de enfermedades frecuentes en nuestra región de Amazonas, y muchas de estas, por ejemplo, que son de cierta manera catalogadas como enemigos invisibles, y estamos hablando de, por ejemplo, la rabia silvestre, los parásitos, incluso algunas enfermedades que se transmiten por el aire y en el suelo también, y algunas bacterias que perduran bastante en el tiempo, y es que se hablaba aquí de un caso alarmante, y es la bacteria del anthrax y carbunclo. También hablábamos posteriormente la importancia de este calendario sanitario, de cierta manera que es bastante importante llevar por ahí las cuentas de las vacunas que nos faltan en la temporada de desparasitación, y esto de cierta manera no solo ayuda a los productores, a los ganaderos, sino que también a los médicos veterinarios que vayan y acudan ante el llamado de estos productores cuando se presenten múltiples signos de algunas enfermedades. En este bloque vamos a hablar ya de la bioseguridad dentro de nuestros espacios, de nuestras chacras, dentro de nuestros potreros. Es bastante importante cuestionarnos quién entra en nuestro corral. Tengamos en cuenta que muchas veces por ahí quizás no podemos ir como ganaderos todos los días y enviamos quizás, ¿no?, a un amigo, a un familiar cercano, quizás contratamos un personal y este va de frente, quizás no
pasa una barrera de protocolos de salubridad, no existe el lavado de manos, quizás no hay una estación en la que se pueda desinfectar antes de entrar en contacto directo con los animales, y esto pasa por un tema bastante importante. Realmente no es hablar solo de la salubridad de estos animales, porque se pueden generar pérdidas significativas cuando llegan a enfermarse o a morirse, sino que también es por salud propia de las personas que trabajan directamente con estos animales. Y es que a veces la enfermedad no llega simplemente volando, muchas veces somos portadores de estos virus, de estos parásitos para los animales. A veces quizás se llevan o se transportan en las botas que utilizamos, o quizás en el camión en el que nosotros nos vamos a transportar, quizás muchas veces en los baldes en los que llevamos el alimento expuesto totalmente al ambiente. Entonces es bastante importante tener también, antes de tener un contacto directo con estos animales, quizás que vamos a visitarlos por alimentación, por cuidado, tener una barrera de salubridad y de seguridad, no entrar directamente exponiendo al animal a muchos contagios. En este sentido se habla también de, por ejemplo, la cuarentena, porque nunca debemos de mezclar quizás un animal que ya hemos visto ciertos signos que tiene de alguna enfermedad que ha contraído por múltiples factores, ya sea por parásitos, por virus, y de cierta manera quizás con animales que recién vamos a comprar, y sobre todo más si son de razas finas que han supuesto una inversión bastante grande. Entonces, por ejemplo, se habla de una cuarentena de alrededor de 15 días en observación, y sobre todo esto con el fin de prevenir quizás el contagio directo con otros animales que son recién traídos. Entonces esto es bastante importante. Y por último hablamos en este espacio del botiquín básico que debería tener un productor. En este sentido, no solo para ayudar al animal y resguardar quizás porque puede presentar signos o algunos de los síntomas de varias enfermedades durante la madrugada o en feriados o más, si vivimos en provincias o distritos con zonas accesibles bastante difíciles, en las que quizás no tenemos un veterinario cerca, un especialista que vaya y acuda rápidamente a nuestro llamado. Entonces este botiquín de emergencia bastante básico nos puede servir bastante, y no solo para el animal, muchas veces también para los trabajadores que nos ayudan en ver quizás la alimentación, el cuidado de estos animales. Cosas mínimas que quizás el ganadero puede tener, y es básico: un termómetro, un desinfectador, jeringas limpias, por ahí un antibiótico de amplio espectro y un antipirético. Entonces esto es bastante importante, sobre todo quizás queremos también por ahí construir nuestro botiquín básico, pero es importante también que lo hagamos con un especialista, no recurramos quizás a la negligencia por los precios que existen en el mercado, llevamos los más baratos y quizás no sirven mucho para nuestros animales. Entonces ayudémonos con un especialista, informándonos también para realizar este botiquín bastante básico que nos puede ayudar y salvar de varias realmente. Para ya terminar estos bloques, hablar de sanidad animal realmente es el manejo constante que vamos a tener en cuanto a las condiciones que le damos a nuestro animal, pero también cómo es que lo protegemos de cierta manera. Un animal bien alimentado y con sus vacunas al día es un animal que va a producir todos los días, entonces no va a haber pérdida en la producción, puesto que va a ser en cantidad y en calidad. No podemos sobreexplotar a ese animal a que de cierta manera la producción siga alta si es que no le damos las condiciones óptimas también, y sobre todo no lo ayudamos con las vacunas que necesita. En este sentido queremos conocer también parte de las experiencias que quizás han tenido y cómo es que han sobrellevado estas. Quizás han tenido algunos casos de rabia dentro de sus potreros, o quizás algunos de sus animales se han enfermado ya con algunos de estos virus. ¿Cómo es que han detectado? ¿Qué protocolos de seguridad siguen teniendo de cierta manera? Porque tengamos en cuenta que en el tema de salubridad y sanidad es constantemente el cuidado que se tiene que tener con nuestros animales, ya que están siempre vulnerables y expuestos a varios de estos. En este sentido hemos terminado todos los temas que hemos tenido para la emisión de hoy, y vamos a leer parte de las noticias relacionadas ya con a este tema de la agricultura y, por ejemplo, a las novedades que se están realizando. En este sentido, por ejemplo, para el ámbito regional tenemos
que el gobierno regional Amazonas, en coordinación con el SENASA, ha emitido una alerta preventiva en las provincias de Bagua y Utcubamba, debido al incremento de ataques del murciélago hematófago o vampiro. Se les recuerda de cierta manera desde aquí también a varios de los ganaderos que la vacunación es la única forma de protección para sus animales y para las familias también que son productoras. Si ven rastros por ahí de algunos de los síntomas que mencionábamos anteriormente, como por ejemplo rastros de sangre en el cuello o lomo de sus vacas, no toquen la saliva de los animales y repórtenlos inmediatamente. No se confíen, de cierta manera la rabia silvestre no perdona y muchas veces cobra bastantes vidas de estos animales. A nivel nacional, por ejemplo, ya hablamos de otra de las noticias y es que el Midagri ha lanzado la campaña Camposano Ganado Fuerte. Se está advirtiendo que debido a la humedad inusual en la Sierra Norte y Selva, los casos de fasciola hepática, o ya lo hablábamos anteriormente, bastante conocido por los ganaderos como la licuya y garrapatas, han subido un 15%. La noticia es que se están habilitando puntos de asistencia técnica para enseñar el uso correcto de los baños de inmersión y la rotación de principios activos para que de cierta manera estos parásitos no se vuelvan resistentes a los medicamentos que se aplican a los animales, teniendo en cuenta sobre todo que estos virus pueden permanecer en el ambiente también y evitar el contagio prolongado. Como última noticia a nivel mundial, la Organización Mundial de Sanidad Animal ha destacado un avance científico histórico, el desarrollo de nuevas vacunas, y esto se preguntarán, ¿no? ¿Y qué significa para nosotros? Que esto en el futuro más cercano, las vacunas podrán resistir un poco más de tiempo fuera de estos sistemas de refrigeración sin perder su efecto. Esto será un alivio para quienes vivimos, por ejemplo, en zonas o distritos bastante alejados en la región de Amazonas, donde, por ejemplo, la corriente eléctrica falla constantemente, no tenemos este fluido eléctrico y de cierta manera el hielo quizás se derrite bastante rápido durante el camino, en el trayecto en el que se transportan estas vacunas. Noticias como estas son bastante importantes. Hemos visto que en el mundo de la ciencia también se está empezando a generar nuevos estudios en bien de nuestros hermanos ganaderos. Con esto hemos terminado los temas que teníamos previstos para el día de hoy. Vamos a volver con nuestro último bloque de interacciones. Es que quizás aún no han dejado preguntas, dudas que tienen en la emisión que hemos estado conversando un poco de sanidad animal y prevención de enfermedades. Pueden escribirnos en los comentarios o dejarnos quizás un mensaje en el WhatsApp 907-181-454. Con esto volvemos en el último bloque de nuestra emisión Voces del Agro, Anochecer Andino. Voces del Agro. Anochecer Andino. Ya estamos en el último bloque de esta emisión y vamos a empezar a interactuar con parte de las preguntas y los comentarios que nos han ido llegando por parte de ustedes, tratando también de generar esta interacción constante con bastante del público que hemos tenido. Nos escribe desde Jumbilla, Bongará, Javier Rodríguez y nos dice: maestro, usted dice que la vacuna de la rabia es importante, pero mi vecino dice que si vacuno a las vacas
vacas preñadas pueden abortar. ¿Esto es verdad o puro cuento? Y en realidad es un mito, ya que si hablamos de, por ejemplo, las vacunas oficiales que se tienen que poner a estos animales son seguras, pero sobre todo muchas de estas vacunas tienen que ser puestas durante los primeros meses a estos animales. Ya veíamos que hay enfermedades que atacan desde los 4 meses, entonces siempre llevar este control y sobre todo si hablamos de, por ejemplo, las vacas preñadas, lo que puede causar muchas veces el aborto es de cierta manera a veces el estrés, el mal manejo al capturar quizás al animal o de cierta manera que este animal ya esté infectado con quizás algún tipo de parásitos, virus y previamente quizás se ha vacunado sin conocer estos síntomas y muchas veces se echa la culpa a las vacunas, pero no, las vacunas son totalmente seguras. Tenemos otra pregunta también que nos ha llegado y es desde Molino Pampa y nos escribe Augusto Palomino, nos dice, aquí tenemos mucho problema de mastitis. Es cierto que el sellado de las tetas después del ordeño ayuda tanto como dicen o es un gasto por las puras. Y realmente nada es un gasto cuando se habla de sanidad animal. En este sentido, por ejemplo, el gasto más inteligente que podemos hacer es de cierta manera el sellador, ya que cierra la puerta a que muchas enfermedades puedan ingresar por el animal también y muchas de las bacterias puedan infectar a nuestras vacas y sobre todo que estas se tienden a echar en el pasto, que muchas veces ya están contaminados con algunas bacterias que perduran en el medio ambiente y quizás esto hace que se realicen las condiciones adecuadas para que empiecen a activarse. Entonces es una de las mejores estrategias que se pueden tomar en cuenta. Y como última pregunta tenemos desde Bagua Grande y nos escribe Miguel Cáceres, nos dice, con esto del calor las garrapatas no mueren con nada. He usado el mismo líquido 3 veces y siguen ahí. ¿Qué hay? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿No? De cierta manera se puede hablar quizás de algún tipo de resistencia. Si se usa probablemente el mismo producto, ya estas bacterias o virus se han hecho resistentes a estos productos. Por ejemplo, las garrapatas son animales que quizás ya se han acostumbrado a estos químicos, entonces se tiene que rotar de cierta manera la fórmula, los productos que se utilicen para evitar este tipo de resistencia a estos medicamentos y combatir ciertamente de manera estratégica también estos parásitos tanto externos como internos que pueden ser propicios de infecciones que pueden tener nuestros animales. Con esto hemos terminado este bloque de interacciones, pero también nuestra emisión del programa realmente se ha ido volando la hora. Hemos hablado de un tema bastante importante y que realmente tiene que llevar a la conciencia de varios de los productores y ganaderos de nuestra región de Amazonas. Tengamos en cuenta que hablar de sanidad animal no solo es hablar de la salud de los animales, sino que también de la salud de los productores y las familias que están directamente expuestas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en todas las plataformas digitales y si quizás no pueden sintonizarnos a las 6 de la tarde, pueden también escucharnos en Radio El Clarín en los 106.5 FM o pueden vernos en señal abierta en Clarín TV por el canal 12. Con esto vamos a terminar nuestro programa de hoy. Conmigo será hasta la próxima emisión de Voces del Agro, Anochecer Andino. Y si quizás hay algunos productores que por ahí quieren que aparezcan sus marcas también junto a nosotros en el programa, pueden escribirnos y dejarnos en los comentarios. Conmigo será hasta otra edición. Adiós. Voces del Agro. Anochecer Andino.